Muy buenos días a todos. Damos inicio a nuestro webinar Implicaciones legales y tecnológicas del proceso de implementación de la firma electrónica y digital. A esta hora de la mañana, que este webinar contará con dos componentes. Tendrá el componente legal y el componente tecnológico. En esa primera instancia abordaremos el componente tecnológico, es decir, hablaremos del proceso de implementación a nivel tecnológico, valga la redundancia, y vamos a conocer cómo se implementa, cuáles son los tipos de firma, cómo es el proceso, y para eso nos va a acompañar el doctor Marco Aurelio Diago. Él es maestro director de servicios de TI y exactamente estaremos hablando de toda la parte tecnológica. El componente legal lo estaremos abordando en nuestra próxima transmisión totalmente en vivo con el doctor Cristian Olaya Cantor a partir de las 9 de la mañana la próxima semana. Esta es la versión final que estaban viendo el día de ayer en el periodo de prueba. Así que ya vamos a darle paso a este webinar. Es importante recordarles que quienes se inscribieron por la página también podrán tener acceso a la grabación vía correo electrónico. Bueno, hablemos un poco sobre la experiencia del doctor Diago antes de darle paso con la transmisión. El doctor Marco Aurelio Diago es experto en sistemas de la información y cuenta con experiencia en el área de auditoría. Actualmente es nuestro director de servicios de TI. Marco, bienvenido a esta transmisión. Hola Luisa, muy buen día. Quiero confirmar si me escuchan bien. Sí, pero entonces vamos a hacer una anotación y es que en el momento donde yo esté haciendo la interpelación, por favor, apagar tu micrófono para que no tengamos eco. ¿Listo? Listo, ahí mejoró. Perfecto. Y vamos a proceder con la bajada de volumen de mi parte. Listo. Ahora sí, vamos a darle comienzo a este webinar y hablemos un poco sobre los tipos de firma. Una de las preguntas que nos hacían frecuentemente en redes sociales y por la cual tomamos la decisión de dividir este webinar en dos partes es porque las personas tienden a confundir el proceso legal con el proceso tecnológico. Y para poder despejar estas dudas, contémosles cuáles son esos tipos de firmas existentes dentro del panorama virtual aquí en el contexto colombiano. Bueno Luisa, muy buen día para todos. Para mí de verdad que es un gran placer estar desconectado de este webinar y poder compartir con todas las personas que en estos momentos están conectados. Y desde acá le mandamos un saludo especial a todas las personas que internacionalmente están conectados, porque ya por aquí vi una persona que está en otro país que está compartiendo, está recibiendo esta información. Bueno, vamos a trabajar un poco hoy todo el tema que tiene que ver, como muy bien tú lo dices, Luisa, este tema de la firma digital, firma electrónica, firma escaneada. Hay que dividirlo en dos grandes frentes de trabajo. Uno es todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, que es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de este webinar. Y hoy vamos a trabajar lo que es la parte técnica o las herramientas tecnológicas que existen para la firma digital. Entonces, a la luz de eso y teniendo presente tu pregunta, podemos decir que aquí en Colombia existen tres tipos de firmas. La firma digital, la firma electrónica y la firma electrónica certificada. Yo quisiera, Luisa, antes de entrar a hablar de cada una de estas firmas, hacer mención de lo siguiente. En Colombia se establece a través de la ley y a través del concepto técnico algo que se llama el triángulo de la seguridad de la firma. Y ese triángulo, como su nombre lo indica, pues tiene tres componentes. Un componente es que tenemos que asegurar que la firma sea íntegra. Es lo primero que tenemos que asegurar. El segundo componente es que esa firma sea auténtica. Y algo
muy importante, que es el tercer componente, que la firma no sea objeto o lo que se denomina no repudio. Entonces, en cualquiera de los tres tipos de firma que acabamos de hablar, deben contemplar esos tres componentes de lo que se llama el triángulo de la seguridad de la firma. Entonces, volviendo a la respuesta, hablamos de la firma digital, que digamos que en términos sencillos, una firma digital es un mecanismo con un primer concepto técnico que es criptográfico, ¿sí? Que permite al destinatario de un mensaje firmado digitalmente identificar que el emisor de ese mensaje es la persona que está diciendo que firmó el documento o el mensaje. Allí estoy autenticando, es decir, estoy cumpliendo con uno de los criterios que mencionaba ahora de la autenticidad. Y también, como certifico que esa persona que firmó ese documento es quien dice ser, ahí estaría certificando o validando el segundo componente, que es no repudio. Y ahorita vamos a hablar de qué es eso de la autenticación y qué es eso del no repudio. Y la firma digital tiene otro componente que me debe asegurar que ese envío de ese documento o de ese mensaje no ha sido modificado durante la transmisión. Aquí solamente para recordar, es todo medio de comunicación, pues tiene siempre un emisor y un destinatario. En el camino pasan cosas, ¿sí? Y si estamos hablando en términos digitales, también pasan cosas en el camino. Así como cuando yo envío un paquete y que en el paquete en el camino se extravía, lo abren, etcétera, pasan cosas. Entonces, esa sería como llamémoslo así, como la primera parte a esa respuesta, a esa pregunta, perdón. Y ahí se tocó algo muy interesante, volviendo a la analogía del encargo, que cuando uno hace un pedido, el pedido se pierde o se roba o se golpea, se ensucia, N cosas. Y también es aplicable al tema de la implementación, pero tiene un nombre un poquito más técnico y es riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos asociados al proceso de la utilización de las firmas? Cuando la compañía empieza a considerar la idea de, sí, vamos a poner una firma electrónica o vamos a poner una firma digital, ¿cuáles son esos riesgos que tienen que tener en cuenta, que sabe que tienen que mitigar? Bueno, con relación a ese tema, voy a hacer alusión a un trabajo que está documentado en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es que ellos hicieron una clasificación de, digamos, como del top 7 de los riesgos asociados al uso de las firmas digitales. Vamos a hablar de los tres primeros. A mí me parece que es muy importante tener en cuenta algo que no mencioné ahorita, y es que en el argot popular, es decir, se menciona que lo de la firma escaneada, ¿sí? Y a partir de allí, asociado a los otros tipos de firmas que mencioné ahora, un primer riesgo es la mala implementación. O sea, todas las empresas quieren implementar la firma digital, pero la verdad es que desde nuestro punto de vista, nosotros como empresa consultora, como empresa de servicios de revisoría fiscal, tributarios, financieros, jurídicos y demás, con base en toda esa experiencia que tenemos, siempre hemos recomendado, siempre recomendaremos que la implementación de la firma digital en una compañía se haga con base en un proyecto o que se formule un proyecto para la implementación. ¿Por qué? La mala implementación es un riesgo muy alto, y si nosotros estamos implementando la firma digital para documentos sensibles, con mayor razón lo tenemos que hacer bajo un concepto o bajo la formulación de un proyecto
porque una de las cosas que se recomiendan es que cuando usted vaya a implementar la firma digital para cualquier documento, y si entre esos documentos hay documentos sensibles, hacerlo a partir de una política de seguridad digital, porque cuando estamos hablando de firma digital, estamos hablando de seguridad. Tenemos que tener presente siempre los tres componentes del triángulo de la seguridad, ¿sí? Ese sería el primer riesgo. El segundo riesgo, que es el que más pasa y que tenemos conocimiento de muchas empresas donde ha sucedido la suplantación. Y ahí, Luisa, entonces tomo lo que mencioné ahorita de lo de la firma escaneada. ¿Qué es lo que típicamente se ha hecho? Yo necesito firmar yo necesito que el representante legal de mi empresa firme un documento, ¿sí? Típicamente lo que hacemos es hacer el documento, hacer todas las revisiones del documento, y cuando ya esté listo, lo que hacemos es escanear la firma del representante legal y pegarla en ese documento. Lo otro que a veces hacemos es convertir ese documento en cualquiera de los procesadores, convertirlos a PDF, pegamos la firma escaneada, volvemos a grabar y consideramos que ese documento ya es un documento seguro. Pues allí es donde se tipifica el riesgo de la suplantación. Porque ahorita antes de empezar esta webinar, me dio por entrar a Google y preguntarle a Google cuál es software para convertir un documento PDF a Word. Y me salieron 20.630.000 de respuestas. Eso quiere decir que hay mucho software gratuito en Internet que yo puedo convertir un documento de PDF a Word. ¿Cuál es el riesgo que estoy haciendo allí o cuál es el problema que estoy generando allí? Que típicamente cuando no lo hago a través de una firma digital certificada, ese documento me lo convierte a Word y la firma que está allí, que ha sido escaneada y que ha sido pegada, queda expuesta. Y a partir de allí yo puedo hacer lo que se me ocurra con esa firma, entre esas hacer una suplantación. ¿Qué es una suplantación? Pues hacer un documento de X cosa, en donde quiero hacer, por ejemplo, una estafa, enviarlo a una persona con la firma que extraje de ese documento, y a esa persona le va a llegar un documento firmado por el representante legal de la compañía que muy seguramente, si no hace las validaciones pertinentes, muy seguramente va a atender la instrucción o lo que se esté ordenando en ese documento, y a partir de allí se tipifica la suplantación y la estafa. Y el tercero es la integridad de los documentos. ¿Por qué hablo de la integridad? Justamente por lo anterior. Nosotros tenemos que asegurar que los documentos, incluso no necesariamente tienen que ser documentos sensibles, pero se supone que cualquier documento que va a llevar mi firma es un documento que va a tener una transaccionalidad, y esa transaccionalidad va a tener un efecto. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que esos documentos sean íntegros. Eso, por ahora, digamos que eso serían como los tres riesgos de mayor relevancia o de mayor importancia que están dentro de ese top 7 de un trabajo que hizo la SIC. Uy, que a propósito, hablando de la SIC, en este momento recuerden que ya se venció el plazo para la realización del registro de datos de las bases de datos, o mejor dicho, de las quejas y reclamos que hacen parte de estas bases de datos, así que los invitamos a que si tienen dudas de ese tema, nuestro equipo de expertos también cuenta con las habilidades, está calificado para acompañarlos en este proceso si en caso tal se excedieron de la fecha. Ahora sí, volvamos al tema base, que como ustedes saben es el aspecto tecnológico de la implementación de la firma digital y de la firma electrónica. Hablemos de minimizar riesgos. Sin duda, estos riesgos están latentes. Son aproximadamente, ¿cuántos? ¿No recuerdas? ¿100? Hay un top 7, es decir, que hay unos 7 de mayor frecuencia. Ok.
Entonces estamos hablando que son aproximadamente 7 y sin duda pues todos los días irán apareciendo más riesgos. Es responsabilidad de quien es el custodio de esta información reconocerlos y desarrollar en compañía de ese equipo y expertos herramientas para mitigarlos. Pero hablemos sobre cómo se pueden minimizar o mitigar los riesgos una vez ya están tocados a la puerta con el tema de las firmas. Bueno, quiero comentarlos como en ese mismo orden que comenté los riesgos. El riesgo de la mala implementación, lo que deberíamos de hacer como control sería formular un proyecto en donde ese proyecto implique la implementación de la firma digital y esa implementación implique la definición de una política de seguridad digital. ¿Por qué una política de seguridad digital? Porque tenemos que tener la secuencialidad de ese documento que vamos a firmar. Y para eso, ahí sí entramos ahora sí de lleno a lo que tiene que ver con la parte tecnológica. En el mercado encontramos muchas plataformas que nos permiten tener, plataformas que nos pueden apoyar como herramienta a la implementación de la firma digital. Entonces, por ejemplo, hay plataformas en donde el documento que yo voy a hacer, voy a colocar un ejemplo que es un contrato que voy a hacer con un tercero. Ese documento lo elaboro en esa plataforma y lo envío a quien debe revisar ese documento. Esa persona le llega el documento, lo revisa y con sus credenciales, es decir, con su ID, que es el usuario, y su password, que es la contraseña, dice que ese documento cumple con los criterios que esa persona considera. Por lo tanto, el documento ya puede ir a la firma, ¿sí? Entonces, miren que es todo un proceso en el cual yo implemento, apoyado en tecnología, para asegurar que el flujo del documento está cumpliendo unas condiciones hasta que llegue el momento de la firma. En la firma implemento una firma certificada, ¿sí? Que ese control de las firmas certificadas me va a ayudar a minimizar la probabilidad incluso de los 3 riesgos que hablamos. Pero entonces allí, Luisa, tenemos que entrar como a explicar un poco qué es una firma electrónica certificada, que tiene una pequeña diferencia, bueno, no es tan pequeña, es una diferencia entre la firma electrónica. Cuando estamos hablando de la firma electrónica, no estamos incluyendo una certificación. Por eso surge la firma electrónica certificada. Es decir, que aquí se involucra una certificación. ¿Qué quiere decir una certificación? Es que en Colombia y en muchos países del mundo existen entidades certificadoras. Y esas entidades certificadoras son avaladas por instituciones internacionales que emiten que esa empresa puede certificar. Y el gobierno colombiano también emite como un aval de certificación. Entonces, hablando de controles, para resumirlo, es un proyecto de implementación de la firma digital. No hacerlo porque necesitamos salir, sino hacerlo es un proyecto que eso debe tener una trazabilidad incluso. También tiene que tener definido quiénes son los que van a firmar, quiénes son los que van a tener la probabilidad o la responsabilidad de firmar el documento, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, acompañarse de una entidad certificadora para minimizar la probabilidad de que mis firmas queden expuestas en Internet o en cualquier otra parte y que a partir de allí se tipifique la suplantación y la estafa. Y ese certificado me va a ayudar a asegurar la integralidad del documento y, por supuesto, la autenticidad. Entonces, esos serían como los controles que típicamente deberíamos de implementar para minimizar la probabilidad
de la materialización de los riesgos que mencionamos. Bueno, exacto. Esperamos que todas las personas que están al otro lado de las pantallas hayan tomado nota, primero, de las herramientas que tienen a la mano para hacer esta implementación, segundo, de los riesgos y tercero, de algunas formas que pueden mitigar la aparición de estos riesgos. Y si de pronto está el riesgo tocándoles a la puerta y necesitan soporte para poder darle solución y manejo a eso, recuerde, nuestro equipo de expertos está altamente calificado para acompañarlos en este proceso. Exactamente, el área de servicios de TI. Pero ahorita hablemos un poquito de las bases. Recientemente, haciendo la investigación para crear este webinar, nos dimos cuenta que el proceso de implementación tiene una serie como de leyes o de herramientas creadas por el gobierno colombiano para soportar la creación. Entonces, ¿cuáles son las bases que hacen posible los procesos de implementación de firma virtual? Luisa, antes de contestar esa pregunta, en la respuesta anterior se me olvidó mencionar algo que creo que es muy importante. Y es que estas entidades certificadoras, hoy en día, con toda la revolución de tecnología que tenemos, y que a propósito de lo que venimos llamando pues revolución tecnológica o revolución industrial 4.0, esto se viene dinamizando mucho. Entonces, las empresas certificadoras ya están, ya pasaron de tener esa certificación con un medio físico a tener un medio digital. ¿De qué estoy hablando? Hasta hace unos años, las entidades certificadoras, cuando yo voy y compro mi certificado de mi firma, ellos que me entregaban un token. Y un token es un aparatico físico que emite un código y que con base en ese código yo firmo el documento. Hoy en día ya tenemos token virtual. O sea que las entidades certificadoras ya están emitiendo el mismo certificado, pero de una manera virtual. ¿Eso en qué me ayuda? Pues que ya no tengo la necesidad de colocar en mi llavero el token físico, porque cuando voy a firmar, pues necesito tener el token y poder mirar el código. Ya lo puedo hacer a través de un medio virtual, que es una plataforma que la entidad certificadora me autoriza que yo entre a esa plataforma, vuelva y juega, con un ID, es decir, un usuario y una contraseña, y emito el token virtual y con eso yo puedo firmar mi documento. Eso es muy similar a lo que están haciendo las entidades financieras con la clave dinámica, ¿sí? Allí otro tema muy importante, Luisa, y todos los que nos están escuchando, es que vuelve y se reitera 1, 2, 100 veces, 200 veces, 1000, 1.000.000 de veces. Y es que cuando usted en una compañía le entrega un usuario y una contraseña, eso es personal. Yo siempre he dicho, y me van a disculpar esta expresión, pero yo siempre he dicho que ese usuario que le entregan a usted y esa contraseña que le entregan a usted para acceder a un sistema de información, eso es como la ropa interior. Es personal porque usted la ropa interior no la presta. ¿Sí o no? Y tiene un uso determinado o limitado. Es decir, la contraseña hay que cambiarla cada mes, cada 2 meses, dependiendo pues la política que exista. Recomendación, hágalo cada mes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Antes de contestar la pregunta, Luisa, porque es que nosotros podemos implementar el mejor proceso, podemos traer la mejor plataforma tecnológica a la empresa para un proyecto de firma digital. Pero si yo escribo en un papelito mi usuario y mi contraseña y se lo comparto a alguien para que ese alguien, en mi ausencia, sin autorización, me reemplace, eso es gravísimo, ¿sí? Porque allí viene el tema del no repudio. Porque cuando yo firmo un documento con ese ID y con esa contraseña, estoy diciendo que soy
yo, pero lo hizo otra persona. ¿Sí? Eso es tan sencillo ya para cerrar esta parte. Es como si yo comparto mi código de mi cuenta de ahorro, cuenta corriente, para que una persona vaya con la tarjeta y mi cuenta, perdón, y mi código, y pues ahí van a ver pues cosas que, o sea, se van a tipificar unos riesgos asociados pues a lo que viene pasando. ¿Sí? Entonces, bueno, quería como ampliar un poquito la respuesta anterior. Y en cuanto a esta pregunta que tú haces, Luisa, pues ¿cuál es el soporte, el soporte general de todo lo que tiene que ver con la firma digital? La ley 527 de 1999, que a propósito, el pasado 21 de agosto cumplió 24 años, sí, porque fue en 99, 24 años de haber sido publicada y pues ya es una ley que está muy madura. Es una ley que tiene una serie, unos dos o tres decretos reglamentarios y está acompañado incluso de un par de resoluciones y de unos conceptos de la Corte, pero que este tema es lo que vamos a trabajar en la segunda parte del webinar para entender cómo es ese marco normativo o ese soporte legal de todo lo que tiene que ver con las firmas. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier documento que tú firmes con una firma digital y que de pronto haya sido una suplantación, ese documento puede ser válido. Y ese documento puede ser objeto de un proceso en el cual tú te puedes estar viendo en una situación de las que uno no quiere estar involucrado. Entonces, en general, Luisa, la ley marco de la firma digital en Colombia es la ley 527 de 1999, que es conocida también como la ley del comercio electrónico, porque ahí también se habló de todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Se habló también de los correos electrónicos, cuándo un correo electrónico es prueba legal ante un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí está, hemos dotado también de contenido teórico para que ustedes estudien, repasen, lean, se documenten antes de y analicen cuál de los mecanismos se ajusta a la realidad de su organización y por supuesto cuáles son esas herramientas que les sirven para ustedes para mitigar riesgos. Ahora hablemos de actores implicados. Vamos a ir llegando a la parte final de esta primera entrega. Recuerden, la próxima semana ustedes van a encontrar en nuestra plataforma la segunda entrega que tiene que ver con el componente jurídico. Así que en ese momento, en la parte inferior, hay una caja de comentarios. Pueden enviarnos su pregunta, solamente componente tecnológico, y la próxima semana estaremos tocando la parte legal. Ahora sí, pasemos con la pregunta. ¿Cuáles son los actores implicados en el proceso de la firma digital? Voy a implementar, ¿cómo hago? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para empezar ese proceso de implementación? Muy bien. Desde el punto de vista, como lo mencionaba ahora, desde el punto de vista de nuestra experiencia y en un trabajo de consultoría para hacer la implementación de la firma digital, nosotros, dentro del modelo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es definir o ayudarle a la empresa a definir la caracterización de ese proceso o de un procedimiento que tenga que ver con la implementación de la firma digital en la empresa. Entonces, digamos que ahí aparece el primer actor, que sería la persona responsable de la documentación de ese proceso, de ese proceso o de ese procedimiento, dependiendo pues cómo esté la compañía. En segunda instancia, es determinar cuáles son los documentos que van a ser objeto de la firma digital, para que con base en eso podamos determinar que son 3, 4, 20, 30 documentos, 100 documentos, no sé, porque eso va a depender del tipo de empresa, y eso nos va a permitir identificar quiénes son los que firman esos documentos. Entonces, probablemente
de esos 100 documentos haya, no sé, 40 que lo firma una sola persona, otros tanto otra persona, etcétera. Vamos a suponer que son 2, 3. Pero en este caso, pues digamos que no nos interesa la cantidad, sino que aquí hay un actor que es quien firma, ¿sí? O sea, que es la persona que, si no estamos hablando de firma digital, sino de la firma manuscrita, pues sería la persona que le colocamos todo ese poco de papeles en su escritorio para que lo firme. Tome un lapicero y firme, ¿sí o no? En este caso, como vamos a ir a la firma digital, entonces necesitamos identificar esas personas. Entonces, ese actor sería el que firma, ¿sí? Luego viene, con base en eso, tomar la decisión si nos vamos a implementar la firma digital certificada, que es nuestra recomendación para todos los documentos, de manera muy especial para los documentos sensibles. Entonces entra otro actor, que es una entidad certificadora. Pues para no mencionar nombres, aquí en Colombia existen empresas, como lo mencioné ahora, que el core del negocio de ellos es emitir el certificado, ya sea un certificado virtual o ya sea a través de un token físico, ¿sí? Ese actor, ¿qué es lo que va a hacer? Comercializar, es decir, venderme las certificaciones de la firma. Entonces, ahí toca que tomar una decisión, y es que dependiendo al actor anterior, es decir, quiénes firman, es cuántos tokens tengo que comprar. Entonces, negocio con esa entidad certificadora para adquirir las certificaciones o el número de certificados que necesito para la firma de los documentos. Y vendría el otro actor, que es el destinatario, es decir, el usuario de esa información que yo voy a enviar a través de un documento o a través de un mensaje. Y aquí hago un énfasis que probablemente no lo mencioné anteriormente, y es que yo también puedo adquirir certificados para enviar correos electrónicos certificados. Yo creo que todos, alguna vez en la vida, tuvimos que enviar hacer un envío certificado pero físico. Es decir, necesito enviar un paquete a alguien, y las empresas de correspondencia tenían un concepto que se llamaba o que se llama correo certificado. ¿Sí o no? Acá el concepto es más o menos lo mismo. Yo puedo adquirir un certificado para enviar correos electrónicos certificados. Eso me va a garantizar el cumplimiento del no repudio, que recordemos que el no repudio es ese concepto que indica que la persona que ha firmado ese correo electrónico o ese documento no puede negarse que ha sido ella, ¿sí? Y entonces ahí estarían los 4 o 5 actores que harían parte de esa, digámoslo de esta manera, esa escena de un proyecto de firma digital. Y por supuesto, es importante hacer algo que nosotros siempre involucramos en este tipo de proyectos, y es el cambio de cultura, entrar a cambiar a una cultura organizacional digital, porque necesitamos que sí, vamos a pasar a documentos firmados digitalmente, pues necesitamos que todos comencemos a pensar digitalmente, ¿sí? Espero que me entiendan esa parte, porque es necesario comenzar a hacer ese tránsito, o lo que llaman la gestión del cambio, relacionados con ese tipo de cosas. Yo me quiero salir un poco del tema, vamos a ir llegando ya. Este es un Carrera Coffee muy corto, este webinar es muy corto, pero sin duda ha sido por preguntas enviadas por ustedes y creados según a las necesidades de cada uno, pero vamos a salir del tema. Y hay dos aristas que están ahorita en tendencia, y es el tema de gobierno de datos y el gobierno corporativo. Dicen que para poder funcionar tienen que estar íntimamente relacionadas. Podríamos pensar que el proceso de implementación
de una firma, ya sea virtual o electrónica, involucra estos dos componentes? Sí, total, total. De hecho hay un modelo que establece que este tipo de proyectos como el que estamos hablando debe hacer parte de la gestión tanto del área de tecnología como del área involucrada de los documentos que vamos a firmar. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo, el área de tecnología de una empresa en donde necesita estar firmando contratos. Entonces me imagino que existiría un área de contratación en donde están todos los responsables de que los contratos desde el punto de vista de su clausulado cumplan con todo lo que tiene que cumplir. Entonces estas dos áreas, perdón, hacen la gestión, pero esa gestión debe obedecer a un gobierno y ese gobierno es el gobierno corporativo. Por eso, nosotros siempre recomendamos que este tipo de proyectos esté acompañado de la definición de una política de seguridad digital. Y esa política de seguridad digital debe ser revisada, incluso emitida por el gobierno corporativo, para que, digamos que en términos de cumplimiento, esa política baje a todas las demás áreas de la compañía y que esa política se vuelva ya cultura. Por eso también ahorita hablé de la cultura corporativa digital, de tal manera que mira que todo esto está debidamente linkeado, como, pues como decimos nosotros en términos técnicos, por así decirlo, pues que ese link, esa palabra link se volvió pues muy acostumbrada. Entonces, todo esto está entrecruzado, todo esto está integrado, todo esto está linkeado, de tal manera que desde el gobierno corporativo yo pueda comenzar a definir esa política y con base en esa política implemento el proyecto y con base en la política y la implementación del proyecto estoy, o digamos que incorporando dentro de la cultura organizacional un proyecto de tecnología, pero que está acompañado del área funcional correspondiente para que en un trabajo en equipo, pues se logre el éxito de la implementación de un proyecto como es la firma digital. Entonces sí tenía sentido pensarse en la implementación de las dos aristas para el funcionamiento de esa estrategia. Bueno, vamos a llegar a así termina nuestro Cabrera Coffee edición especial, esta vez trabajando el tema de firma digital y firma electrónica, esta vez con el componente digital. Los esperamos la próxima semana con el componente legal y aquí viene una nota al pie. Vamos a venir con una serie de transmisiones especiales. Se viene cierre de año, entonces vamos a hablar próximamente de estrategia fiscal, vamos a estar hablando de ESG, el componente de implementación y monitoreo, mejor dicho, se vienen temas muy interesantes, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto LinkedIn como PKF Cabrera Internacional. Marco, muchísimas gracias. Luisa, no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse y los que más adelante van a ver este video. Para cerrar, es muy importante recalcar lo que tú ya dijiste. Este tema de la implementación de la firma digital es un tema muy amplio, muy amplio. Tiene muchas aristas a las cuales tenemos que poner mucho cuidado, pero definitivamente nuestra recomendación es que lo hagamos de manera urgente, con sentido de urgencia, como se dice, porque la verdad es que la situación o todo lo que está sucediendo a nivel de suplantación, estafas y demás, cada día está también ha evolucionado, porque así como evoluciona la tecnología, también evoluciona el trabajo de los crackers para hacer este tipo de cosas. Entonces, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados y bueno, con la ayuda de Dios nos encontramos en la segunda parte de esta webinar muy próximamente. Así es.
Los esperamos en la próxima semana. Recuerden, componente legal de la implementación de firma digital y firma electrónica. Adicionalmente, si ustedes realizaron su inscripción por medio de nuestras plataformas digitales, recuerden que estaba en curso una campaña de Facebook, una campaña de Instagram, teníamos inscripción en nuestra página web, van a recibir esta grabación junto con nuestro portafolio de servicios y también recibirán un botón de WhatsApp donde puedan agendar su consultoría en cualquiera de nuestras líneas de negocio. Para nosotros ha sido un gusto acompañarlos en esta mañana. Nos vemos el próximo viernes en una nueva transmisión y esperamos encontrarlos próximamente en nuevos espacios. Hasta la próxima. Muchas gracias.